Me quedé paralizado cuando fui a almorzar con mis hijos al restaurante y encontré a mi esposa con su amante. Estaban juntos, sonriendo, intercambiando miradas. Rápidamente les dije a los niños, vayan al coche ya. Cuando se fueron, fui a su mesa y les dije, acabas de destruir nuestra familia. Vine a almorzar con los niños y vi toda esta terrible escena. Pronto recibirás la carta de divorcio. Estaba desesperada, y cuando llegó la carta, se dio cuenta del error que había cometido, pero para entonces, todo lo que existía entre nosotros ya se había disuelto como azúcar en el agua hirviendo de la traición. Nunca imaginé que una simple elección de restaurante un sábado por la tarde podría ser el punto de quiebre de mi vida. Nunca pensé que un día, después de todo lo que habíamos construido, me convertiría en un recuerdo incómodo para la mujer a la que juré amar hasta el final. La mujer que compartía cama, planes, cuerpo y sueños conmigo le sonrió a otro hombre como si yo nunca hubiera existido, como si mi presencia en el mundo fuera un detalle irrelevante, como si los recuerdos que habíamos construido fueran solo un telón de fondo inútil para el espectáculo barato que ella estaba montando con él. E incluso ante lo absurdo de la escena, incluso con el corazón roto, tuve que mantener la postura, proteger a mis hijos de ese impacto, contener las ganas de gritar, de llorar, de golpear la mesa con el puño y preguntar por qué nos hacía esto. ¿Por qué? Porque el amor, cuando es verdadero, cree. Confía. Y a veces, esa confianza es una trampa cruel. Nunca me había sentido tan engañado, tan abandonado por alguien que prometió estar a mi lado. Cuando le entregué los papeles del divorcio, no era solo un documento, era el certificado de defunción de una historia que luché por mantener viva. Ella no lloró en ese momento. Intentó discutir, intentó minimizarlo, intentó decir que era solo una fase, una confusión, pero ya no había lugar para la confusión cuando vi su mirada fija en otro hombre. Me había dejado hacía mucho tiempo, y me di cuenta demasiado tarde. No dolió solo por el acto, sino por la forma en que lo hizo, la frialdad con la que lo manejó todo, la capacidad que tenía para mentir mientras me miraba a los ojos durante meses, tal vez años. Mientras pensaba que nuestra familia estaba entrando en una fase más estable, ella ya estaba con los pies fuera. Y lo peor, su sonrisa con él no era la de alguien que se había equivocado, sino la de alguien que por fin se sentía libre. Y eso rompió algo dentro de mí que pensé que nunca se rompería. Pero el tiempo tiene una forma curiosa de tratarnos. Puede ser cruel en la espera, pero también generoso con quienes soportan el dolor con dignidad. Lo que comenzó como una de las peores experiencias de mi vida se convirtió gradualmente en un proceso de reconstrucción. Cada día que veía a mis hijos intentando comprender qué estaba pasando, cada vez que me miraba al espejo intentando encontrar al hombre que existía antes de ese momento en el restaurante, me daba cuenta de que había un largo camino de regreso. No para ella, sino para mí. Para encontrar mi paz de nuevo. Para entender que no todas las traiciones se gritan, algunas se callan, sonríen, se maquillan y se visten bien. Y que incluso las más dolorosas pueden ser la clave para una nueva etapa en la vida. Al principio, confieso que intenté comprender. Intenté encontrar algún defecto en mí, alguna razón que justificara ese abandono emocional. Pero lo cierto es que, a veces, la gente simplemente elige abandonar su propia historia sin previo aviso. Y por mucho que lo intentes, por mucho que des, por mucho que luches, hay quienes prefieren lo efímero a lo eterno. Y ella eligió lo efímero. Lo que ella no imaginaba, sin embargo, es que mientras ella lo destruía todo por impulso, yo renacía por necesidad. No era fácil. Las noches eran largas, los silencios pesados, los consejos de amigos vacíos, los abrazos de mis hijos, aunque cálidos, no sanaban. Pero el tiempo fue moldeando a un nuevo hombre. Un hombre que aprendió a amarse a sí mismo sin necesitar la validación de quienes lo descartaron. Un hombre que entendió que el amor propio es el primer paso hacia cualquier otro tipo de amor. Un hombre que reaprendió a sonreír, primero por obligación, luego por costumbre y, finalmente, por placer. Y fue en este proceso, casi sin querer, que apareció otra persona. Alguien que no solo miró mis heridas, sino que vio más allá de ellas. Alguien que no me vio como un hombre traicionado, sino como un hombre que sobrevivió. Una mujer que no necesitaba competir con el pasado, porque el presente con ella era ligero. Sincero. Simple. Y fue en ese momento que todo cambió.
porque ella, la mujer que me traicionó, observó esta reconstrucción desde la distancia. Intentó acercarse con palabras dulces, con viejos recuerdos, con promesas que ya no valían nada. Pero todo sonaba vacío. ¿Ya no era la misma? Y fue entonces cuando llegó el momento que lo selló todo, el día en que mis hijos entraron con los anillos en mi segunda boda. La mujer que me destruyó observaba desde dentro de un coche, aparcado a una distancia prudencial, creyendo que nadie había notado su presencia. Pero alguien sí. Uno de nuestros hijos. La miró directamente, sin resentimiento, sin ira, sin una sonrisa. Solo un discreto y seco asentimiento. Y ella comprendió. Comprendió que había perdido mucho más que un marido. Había perdido el respeto, la confianza, un lugar de pertenencia. No por la traición en sí, sino por la decisión de abandonar lo valioso en un impulso momentáneo. Mientras yo intercambiaba votos sinceros con alguien que veía mi alma, ella lloraba sola en un coche, viendo con sus propios ojos lo que había desechado. Y es en este momento que comprendes que algunas pérdidas son permanentes. Que por mucho que la persona diga que se arrepiente, hay cosas que no se pueden arreglar. Hay puentes que no se pueden reconstruir. Hay amores que, una vez rotos, nunca vuelven a tener la misma estructura. Y el mayor dolor no es ser traicionado. Es darte cuenta de que diste lo mejor de ti a alguien que eligió lo peor. Pero quizás el verdadero punto de inflexión en la vida sea precisamente este, no ver la caída de la persona que te lastimó, sino tu propia huida después de todo. Porque el verdadero perdón, el que te libera, llega cuando miras atrás y te das cuenta de que no volverías atrás. Ni aunque pudieras. Pero lo más curioso de todo esto, es lo que ocurrió esa noche, justo después de la boda. Una escena, una actitud, un gesto suyo, algo que nadie esperaba. ¿Un último intento? ¿Una desesperación tardía? ¿O algo más profundo, más humano, más devastador? Eso, lo descubrirás ahora. Bienvenidos al canal. Aquí, nosotros no apoyamos las trampas bajo ninguna circunstancia, todas las historias contadas son ficticio, pero los sentimientos son reales y el objetivo es claro, muestra cómo la traición destruye vidas, familias y corazones. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar es una historia, fuerte, emocionante e inolvidable. Respira hondo, y aguanta. Porque lo que viene a continuación te dejará en shock. Marcus siempre fue un hombre de presencia silenciosa, de esos que no necesitaban alzar la voz para ser respetados. Había una calma en su rostro que transmitía confianza, y en sus gestos, una firmeza que hacía sentir que podían contar con él. Era de esos que hablaban mirándote a los ojos, que recordaban fechas, que sabían la temperatura ideal para bañar a sus hijos y la forma exacta de doblar la ropa de su esposa para que no se arrugara. No era perfecto, porque nadie lo es, pero era constante. Alguien a quien amé en cada detalle. En sus cuidados. En las rutinas que la mayoría de la gente dejaría pasar desapercibida. Desde muy pequeño, aprendió que el amor no se demuestra con palabras, sino con acciones cotidianas, y fue con esa lógica que construyó una familia. Nunca imaginó que la estabilidad que sentía podría algún día convertirse en duda. Su relación con Camille comenzó de forma sencilla pero intensa. Era extrovertida, encantadora, con una risa que parecía llenar cualquier espacio. La primera vez que se conocieron fue en una pequeña librería, ella con sudadera y un moño improvisado, hojeando un libro de cocina con el ceño fruncido, y él con la mirada fija en ella antes de darse cuenta de lo que hacía. Un comentario sobre el libro, una conversación sin pretensiones y, en poco tiempo, estaban tomando un café en una esquina cualquiera, como si se conocieran de años. Lo que empezó como un intercambio espontáneo pronto se convirtió en algo más profundo. Marcus era el contrapeso a la impulsividad de Camille, y ella era la llama que calentaba sus días más sobrios. Parecían complementarse en sus diferencias. Construir una vida juntos no fue fácil ni rápido. Ambos provenían de orígenes diferentes, con historias familiares que dejaban cicatrices. Camille había crecido en un hogar inestable, donde el afecto siempre parecía depender del comportamiento. Marcus, en cambio, provenía de una crianza estricta pero honesta, donde todo se construía con esfuerzo y lealtad. Estas diferencias a veces causaban fricción, pero también los unían. Aprendieron a escucharse, a ceder, a negociar espacios y silencios.
Pasaron años moldeándose mutuamente con amor, convivencia y pequeñas concesiones. Cuando decidieron tener hijos, ya sabían que no solo estaban construyendo una casa, sino un refugio, un hogar donde ambos pudieran respirar en paz. El primer hijo llegó con una avalancha de emociones. Camille lloró durante la ecografía, Marcus le tomó la mano con una expresión de dulce incredulidad, como si estuviera presenciando un milagro. Y, en cierto modo, lo estaba. La llegada del segundo hijo fortaleció aún más el vínculo familiar, a pesar del caos diario, las noches en vela y los desafíos de la maternidad y la paternidad. Ambos se turnaron en las responsabilidades, compartieron tareas sin quejarse, rieron del cansancio acumulado y encontraron la belleza incluso en los momentos más cotidianos, como los desayunos dominicales con panqueques mal hechos y dibujos animados de fondo. La casa en la que vivían era sencilla pero llena de personalidad. Cada habitación contaba una parte de su historia, las fotos en las paredes, los juguetes esparcidos por el suelo de la sala, las notas en el refrigerador, las medidas de los niños escritas en el marco de la puerta de la cocina. Era el retrato de una vida real, imperfecta pero llena de cariño. El patio trasero era el espacio favorito de la familia, con una pequeña mesa de madera, un viejo columpio colgado de un árbol y una parrilla que solían usar los fines de semana. Allí, creaban recuerdos de verano, reían con los vecinos y celebraban fiestas de cumpleaños con pastel de chocolate y globos de colores. Allí también había silencios que luego cobrarían sentido. Marcus trabajaba en una cooperativa local, donde era considerado un ejemplo de ética y compromiso. No era un hombre que presumiera de sus logros, sino que hacía su trabajo con excelencia. Camille, tras unos años dedicándose exclusivamente a sus hijos, había regresado al mercado laboral como coordinadora administrativa en un centro cultural de la ciudad. Esto le proporcionó una nueva rutina, nuevos amigos y un ritmo más acelerado que contrastaba con años anteriores. Marcus, a su vez, la animó, la admiró y la apoyó. Veía en sus ojos el brillo de alguien que redescubría aspectos olvidados de sí misma, y eso lo hacía feliz. No había celos, desconfianza ni miedo, solo orgullo. Ella merecía vivirlo, y él quería estar a su lado en cada nuevo logro. Los fines de semana seguían siendo sagrados para la familia. Incluso con la semana ajetreada, se aseguraban de mantener las tradiciones. Noches de pizza los viernes, juegos de mesa los sábados por la noche, paseos por el parque los domingos. Pequeños hábitos que parecían sencillos, pero que formaron la base de su vida en común. Los niños crecieron sanos, cariñosos, inteligentes, y siempre se respiraba un sentimiento de gratitud, como si todos supieran que, a pesar de las dificultades, eran afortunados de tenerse el uno al otro. La comunicación entre Marcus y Camille era algo que muchos admiraban. Hablaban de todo, desde los temas más cotidianos hasta los más profundos. Tenían sus desacuerdos, como toda pareja, pero sabían resolverlos con madurez. Él conocía sus debilidades y ella las suyas. Eran cómplices. En las noches más introspectivas, se sentaban en el porche con una copa de vino y recordaban el pasado, hacían planes para el futuro, imaginaban dónde estarían dentro de 10 o 20 años. Había una ligereza en estas conversaciones que solo existe cuando el amor se cultiva con sinceridad. Sin embargo, la rutina, por muy cómoda que sea, a veces esconde pequeñas grietas. Y no aparecen de repente. Aparecen en los detalles. En las miradas desviadas, en las respuestas automáticas, en los besos que se dan por obligación, en los abrazos que duran menos segundos. Marcus, siempre atento a los movimientos de la casa, notó que algo en Camille había cambiado. Sonreía menos cuando él llegaba a casa, tardaba más en ducharse, pasaba más tiempo con el móvil y siempre parecía ocupada con algo. Pero, en lugar de sospechar, lo atribuyó todo al cansancio, a la sobrecarga de trabajo, a las presiones de la nueva rutina. No quería creer que pudiera haber algo más. Porque cuando amas a alguien, siempre le das el beneficio de la duda. Camille, en cambio, parecía absorta en pensamientos que no compartía. Había noches en las que se acostaba y permanecía en silencio, mirando al techo, como si estuviera en otro lugar. Marcus le preguntaba si todo estaba bien, y ella respondía que sí, solo cansada. Él la creía. Porque creía en ella. Y porque él también estaba cansado. Ambos lo estaban. La vida adulta, los hijos, el trabajo, la presión, todo les pasó factura.
E incluso con la aparente armonía, había algo cambiante, una especie de distancia emocional que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Era como si una fina nube comenzara a formarse entre ellos, invisible pero presente. Aún así, siguieron adelante. Sus hijos seguían siendo el centro de sus vidas. Eran inteligentes, curiosos y cariñosos. A la mayor le encantaba dibujar y llenaba la casa con imágenes de personajes que ella misma inventaba. El menor, apasionado por los dinosaurios, convertía cada rincón de la casa en una nueva expedición arqueológica. Marcus era un padre presente, al igual que Camille. Si algo hacían bien juntos, era criar a sus hijos. Compartían las tareas, tomaban decisiones juntos, e incluso cuando discrepaban sobre su crianza, siempre había respeto. Su amor por sus hijos era el vínculo más fuerte entre ellos. Quizás el último, en ese momento. Amigos cercanos notaron algunos cambios, pero nada alarmante. Comentaron que Camille parecía más distante, que Marcus estaba más callado, pero lo atribuyeron a las presiones de la vida cotidiana. Nadie sospechó que algo pudiera ir mal, y quizá no, todavía. El tiempo tiene una peculiar forma de convertir la ausencia en hábito. Y así continuó su rutina, con sonrisas automáticas, besos fugaces y una ligera tensión en el ambiente que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Y entonces llegó ese sábado. Pero, esa es una historia para más adelante. Desde aquel sábado, algo había cambiado sutilmente en la dinámica entre Marcus y Camille, como si el tiempo hubiera empezado a marcar los días con un peso nuevo, silencioso e incómodo. La aparente normalidad de los días siguientes enmascaraba una creciente incomodidad, una acumulación de sentimientos no expresados, una inquietud casi invisible para los demás, pero profundamente sentida por él. Marcus se despertaba con una opresión en el pecho que no podía identificar, y cada gesto de su esposa, antes tan natural, ahora parecía contener una vacilación que lo inquietaba. Los buenos días sonaban menos espontáneos, los besos de despedida menos presentes, las risas se hicieron menos frecuentes y los abrazos más breves. No hubo peleas ni explosiones, solo una extraña calma, la que precede a una tormenta. Camille empezó a salir con más frecuencia. Reuniones de trabajo que se alargaban más de lo previsto, eventos culturales a los que tenía que asistir, amigos que aparecían con invitaciones de última hora, compromisos que parecían legítimos pero que dejaban a Marcus con un sentimiento de amargura. Intentó apartar los pensamientos intrusivos, diciéndose que era natural, que era solo una etapa, que ella necesitaba este espacio, que esto formaba parte de la maduración de cualquier relación a largo plazo. Ella llevaba un ritmo diferente, y él, en silencio, la seguía lo mejor que podía. Pero aunque sus palabras fueran suaves, su corazón empezó a gritar. Y el silencio de Camille, tan constante, empezó a resonar más fuerte que cualquier discusión. Los niños también parecían notar la diferencia, aunque no la entendieran. La niña preguntaba con más frecuencia dónde estaba su madre, el niño mostraba más apego a su padre, como buscando en él el equilibrio que antes compartían. Marcus empezó a aferrarse a las rutinas con sus hijos como una forma de mantenerse a flote. Las mañanas con cereales y leche, las tareas después del colegio, los cuentos para dormir, todo esto se convirtió en algo más que tareas, se convirtió en un refugio. Lo que antes se había vivido en pareja ahora lo sostenía él. Y Camille, cada vez más, parecía ausente incluso cuando estaba presente. Pequeños cambios en su comportamiento comenzaron a intensificarse. Su teléfono siempre estaba en silencio, nunca estaba sobre la mesa como antes, y las notificaciones desaparecían de la pantalla. Cuando Marcus se acercaba, ella, con naturalidad, lo colocaba boca abajo. Él lo entendía, pero no lo cuestionaba. Mantenía esa imagen como si estuviera anotando mentalmente un detalle que podría ser importante más adelante. Empezó a fijarse en los nuevos perfumes, la ropa que ella decía haber recibido, los almuerzos con compañeros de trabajo a los que nunca había conocido. Y cuanto más intentaba mantener el equilibrio, más sentía que sostenía una estructura que se derrumbaba por los bordes. Un día, al llegar temprano del trabajo, encontró la casa en silencio. Los niños estaban con su abuela, y Camille había dejado una nota diciendo que había ido a encargarse de unos asuntos en el centro cultural. No le dio mucha importancia hasta que vio su diario abierto sobre la mesa. No era propio de él rebuscar entre las cosas, pero esa tarde, algo lo impulsó.
Y al hojear las páginas, encontró una nota de un sábado anterior con la frase, almuerzo especial, no lo olviden. No era el cumpleaños de nadie, no había ningún evento familiar, nada que justificara esa descripción. Cerró el diario lentamente, intentando ignorar la incómoda sensación que le crecía en el estómago. En los días siguientes, miró más, habló menos. Y cuanto más miraba, más notaba que algo andaba mal. Camille seguía sonriendo en fotos con sus hijos, seguía asistiendo a las cenas familiares, seguía diciéndole que lo amaba al acostarse. Pero sus ojos delataban una ausencia que él no podía comprender. Marcus, en cambio, empezó a vivir en constante alerta emocional. Todo parecía un rompecabezas, una pieza fuera de lugar, un perfume distinto, una risa inoportuna, una distancia física sutil pero constante. Una noche, mientras lavaban los platos juntos, intentó preguntarle con cautela si estaba bien, si quería compartir algo con ella, pero Camille lo esquivó con habilidad, como si supiera exactamente qué evitar. Dijo que era solo la acumulación de la rutina, que todo estaba bien, que no tenía por qué preocuparse. Y él, una vez más, la creyó. Porque aún quería creer. Pero las dudas, una vez plantadas, crecen incluso cuando intentamos ignorarlas. Y entonces llegó ese fin de semana. Los niños habían pedido ir al nuevo restaurante del pueblo, un lugar temático que triunfó en redes sociales y que, según Camille, siempre estaba lleno. Curiosamente, comentó que ya había estado allí una vez con compañeros de trabajo, para un evento. Marcus recordó la frase, almuerzo especial, en el diario. Ese sábado, ella dijo que tenía que encargarse de algo en el centro y que podría tardar un poco. Decidió ir con los niños, pensando que sería una distracción agradable. Aparcó el coche, salió con los niños y entró al restaurante con la facilidad de quien solo busca pasar un buen rato en familia. Pero solo bastaron unos pasos para que todo se derrumbara. La mirada de Marcus estaba fija en una mesa en la esquina. Era como ver una escena de película a cámara lenta. Camille, con otro hombre, sentados uno al lado del otro, riendo, tocándose las manos, intercambiando miradas que él conocía demasiado bien. Esa sonrisa no era cortés. ¿Era íntima? Ese toque no era accidental. Era deseo. Ese lenguaje entre los dos, aunque silencioso, gritaba traición. Marcus se detuvo. Su corazón latía a un ritmo doloroso. Su estómago se revolvió. Los niños a su lado, emocionados, preguntaron si podían pedir postre. Tardó unos segundos en comprender dónde estaba, qué veía, qué sentía. Y entonces actuó. Con calma y firmeza, se agachó, miró a los niños a los ojos y les pidió que volvieran al auto, que papá necesitaba encargarse de algo. Ambos obedecieron, todavía sin entender. Los vio caminar hacia la salida y respiró hondo. Dio los pasos más pesados de su vida hacia esa mesa. Cada centímetro era un esfuerzo por no estallar. No por orgullo herido, sino por la destrucción de lo que habían construido juntos. Cuando se detuvo junto a la mesa, Camille se quedó paralizada. El color de su rostro se desvaneció, su sonrisa desapareció, sus ojos se abrieron de par en par. El hombre a su lado intentó comprender qué estaba pasando, pero Marcus no le prestó atención. Simplemente la miró y dijo con voz firme, sin alzar el tono, sin armar un escándalo, acabas de destruir nuestra familia, vine a almorzar con los niños y vi toda esta terrible escena, pronto recibirás la carta de divorcio. Ella balbuceó algo, intentó explicarse, pero él ya estaba de espaldas, abandonando el restaurante, con el pecho en llamas y el alma en ruinas. Esa noche, no durmió. No lloró. Simplemente se sentó en el porche, mirando al vacío, escuchando el sonido distante de la risa de sus hijos arriba. Era como si su mente repitiera la escena en bucle. La imagen de ella sonriéndole a otro hombre, riendo como solía reír con él. El sonido de su risa se mezcló con el bullicio del restaurante, sus ojos se encontraron con los de él por un segundo y se llenaron de desesperación. El tiempo pareció detenerse en el momento exacto en que todo se derrumbó. La traición no fue solo un acto físico. Fue una ruptura profunda con todo lo que creía inquebrantable. Fue una ruptura del pacto. Un desprecio silencioso por todo lo que habían vivido. Y ahora, había una línea invisible que dividía su vida en antes y después de esa mesa.
Y ella lo sabía. Camille sabía lo que había hecho. Y más que eso, yo sabía que acababa de perder algo que quizá nunca recuperaría. Su mirada, firme y herida, lo decía todo. Y al subir las escaleras esa noche, se acostó junto a sus hijos, los abrazó con fuerza y se permitió guardar silencio. Porque a veces el silencio dice más que 1000 palabras. Pero incluso en esa oscuridad, aún había algo sin decir. Algo que ella ocultaba, algo que él aún desconocía, algo que cambiaría por completo su perspectiva de esta traición. Y esa verdad estaba a punto de emerger. Camille no respondió de inmediato a la carta de divorcio. Desapareció durante 3 días. Ningún mensaje, ningún intento de explicación, ninguna disculpa. Su silencio fue una especie de respuesta que Marcus aún no podía descifrar. Cuando por fin regresó a casa a buscar sus cosas, entró por la puerta trasera como si temiera repasar su propia historia. Estaba demacrada, pálida, cargando bolsas que le temblaban en las manos. No encontró a Marcus en la sala ni en la cocina, así que subió las escaleras como si cada escalón pesara 1 tonelada. El sonido de sus pasos provenía de la habitación de su hijo menor, y se detuvo frente a la puerta entreabierta unos segundos, observando en silencio. Marcus estaba sentado en el suelo, rodeado de coches de juguete, con el niño durmiendo en su regazo. La luz era tenue, y el silencio de aquella escena la hirió más que cualquier discusión. Cuando ella se acercó, él no la miró. Simplemente se levantó con cuidado, acostó a su hijo y salió de la habitación sin decir nada. En la sala, la reunión que ya no podía posponerse finalmente sucedió. Camille se sentó en el borde del sofá, evitando su mirada. Marcus estaba de pie, con los brazos cruzados, los hombros tensos, la mandíbula apretada. El silencio entre ellos duró un tiempo incómodo, hasta que ella respiró hondo y dijo que necesitaba decirle algo. Marcus no respondió. Solo asintió, esperando. Y fue en ese momento que Camille comenzó a llorar. Un grito ahogado, como si hubiera estado conteniendo un dolor durante mucho tiempo que solo ahora tenía el coraje de liberar. Dijo que no sabía por dónde empezar, que sabía que lo había destruido todo, que no esperaba perdón, pero que había algo que él necesitaba saber, algo que podría cambiarlo todo. Marcus no mostró emoción. Estaba allí, pero parecía distante, como si estuviera escuchando una historia de otro tiempo, de otra persona. Ella lo miró con lágrimas en los ojos y finalmente dijo que no había ido al restaurante por casualidad. No había sido una coincidencia. Era una despedida. No solo del hombre con el que estaba, sino de la doble vida que había llevado durante los últimos meses. Dijo que después de ser confrontada por Marcus en el restaurante, su amante la había dejado ese mismo día. Dijo que nunca había deseado nada serio, que no podía soportar el peso de una mujer con hijos, que todo había sido demasiado ligero para ser real. Camille se derrumbó. Dijo que había creído en sus promesas, que había confundido libertad con pasión, que se había dejado llevar por un tipo de validación que, durante mucho tiempo, ya no había encontrado dentro de sí misma. Marcus la interrumpió en ese momento, con voz firme, diciendo que lo que ella sentía ya no era relevante. Que se habían tomado decisiones. Y que cada una de ellas tenía una consecuencia. Camille se levantó. Fue a su bolso, sacó un sobre y se lo entregó. Era una carta. Dijo que no podía explicar con palabras lo que necesitaba decir. Marcus dudó antes de abrirla, pero entonces la miró a los ojos por primera vez esa noche y notó algo diferente. Un nuevo miedo. No era el miedo a perder su matrimonio ni a ser juzgado. Era el miedo a que, al leer esas palabras, nunca más pudiera mirarla con un rastro de humanidad. Y, sin embargo, la abrió. La leyó. Y mientras sus ojos recorrían las líneas escritas a mano, la expresión de su rostro cambió. Primero confusión, luego ira y, finalmente, un profundo silencio. El papel tembló en sus manos. En la carta, Camille confesó que el restaurante, el lugar donde todo salió a la luz, no era un lugar cualquiera. Era el mismo restaurante donde, años antes, Marcus le había declarado que quería envejecer con ella. Fue allí donde le propuso matrimonio. Camille eligió ese lugar a propósito. Quería que Marcus lo viera. Quería que la atrapara. Había planeado esa escena,
consciente o inconscientemente, como una forma de romper con algo de lo que ya no sabía cómo escapar. Dijo que se estaba ahogando en la culpa, el deseo, la vergüenza, y que necesitaba destruir el matrimonio con sus propias manos porque sentía que ya no tenía espacio. Pero lo que Marcus no esperaba fue lo que vino después. Al final de la carta, escribió una sola frase: pero eso no es todo lo que he destruido. Hay algo que no sabes, algo que hice antes de que todo esto pasara, y necesito que lo entiendas antes de que puedas odiarme por completo. Marcus se volvió hacia ella, exigiéndole que le contara qué era. Camille dudó, volvió a sentarse y, con voz temblorosa, dijo que el secreto que guardaba era aún más imperdonable. Años antes, durante una profunda crisis matrimonial de la que Marcus ni siquiera se había percatado, se había sentido tan perdida, tan desconectada de su propia identidad, que había hecho algo que no le había contado a nadie. En ese momento, había buscado respuestas fuera de casa, dando paseos y terapias, que en realidad eran largas conversaciones con alguien de su pasado. Un exnovio con el que nunca había cortado del todo. Dijo que, durante ese periodo, solo una vez, había cedido. Y fue durante ese mismo tiempo que se quedó embarazada de su hijo menor. El mundo de Marcus se detuvo. La miró como si fuera un extraño. Le preguntó si decía lo que él entendía. Camille, llorando, dijo que nunca había estado completamente segura, pero que tenía dudas. Él dijo que nunca se había hecho un examen, que nunca había querido saberlo, porque temía la respuesta. Pero que ahora, a la luz de todo lo sucedido, ya no podía ocultarlo. Dijo que el peso de ese secreto la consumía cada día, que por mucho que hubiera decidido seguir adelante, nunca había podido borrar de su mente la posibilidad de que su hijo menor no fuera de Marcus. Y que, al verlo ser el padre más amoroso del mundo, el protector de ese niño, el hombre que nunca dejaba que nada faltara, sintió que estaba enterrando viva la verdad. Y que esta traición, por absurda que pareciera, había sido casi un grito de auxilio, una forma enfermiza de liberarse de la culpa acumulada. Marcus permaneció en silencio un buen rato. Luego fue a la cocina, se lavó la cara y se miró en el espejo. Sintió que el suelo se alejaba de sus pies, como si estuviera a punto de caer en un abismo sin fondo. El dolor de la reciente traición ya era abrumador, pero esto era diferente. Era la deconstrucción de su propia paternidad. La duda sobre la sangre. La duda sobre la historia. Regresó a la sala, miró a Camille y le preguntó, con voz entrecortada, si quería que se hiciera la prueba. Ella dijo que sí. Que tenía derecho. Que ya no soportaba vivir con esa mentira, o media verdad, o lo que fuera. Y que si decidía no volver a mirarla nunca más, lo entendería. Asintió. Dijo que lo haría. Pero que, independientemente del resultado, el niño era su hijo. Porque el amor que había construido con ese niño no dependía de la biología. Dependía de la presencia. Del cuidado. Del vínculo. Pero en cuanto a ella, no sabía si podría permanecer en el mismo espacio. Ella intentó tocarlo. Él retrocedió. Dijo que necesitaba tiempo. Que necesitaba pensar. Que ya no podía dejarse abrumar por nuevas revelaciones. Dijo que estaba cansado de mentiras, de confesiones a medias, de dolor a plazos. Y que el amor, el que una vez le hizo jurar promesas eternas, se había vuelto irreconocible. Camille se derrumbó. Intentó explicar, justificar, pero él no quería oírlo más. Dijo que la razón no importaba. Lo que importaba era lo que había hecho. Y que ahora, cada palabra que salía de su boca era el eco de una verdad que tardaba demasiado en ser dicha. Esa noche, Marcus salió de casa sin rumbo. Condujo durante horas, pensando en todo. La imagen de sus hijos durmiendo, el sonido de la risa de Camille años atrás, el peso de la duda, el dolor de la decepción. Detuvo el coche en una carretera desierta, salió y miró al cielo. Y allí, solo, entre el canto de los grillos y el viento frío del amanecer, comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero también comprendió que, incluso después de todo, seguía siendo dueño de sus decisiones. Y que había una página siguiente por escribir. Aunque la anterior estuviera manchada. Aunque nunca olvidara. Aunque nunca perdonara. Marcus no volvió a casa esa noche.
Durmió en su coche, aparcado en una zona remota de la ciudad, frente a un lago casi inmóvil, que reflejaba el cielo nublado como si también esperara una respuesta. El frío amanecer atravesó el parabrisas y rompió el silencio con su propio peso. No lloró. No se permitió llorar más. Ya había sentido demasiado, y ahora estaba en suspenso, como si el propio dolor se hubiera negado a continuar después de todo lo que había oído. En el asiento del copiloto, el sobre con la carta de Camille seguía doblado, arrugado por las manos temblorosas de la noche anterior. Al amanecer, cuando el sol amenazaba con rasgar el horizonte, arrancó el coche y condujo sin rumbo. Necesitaba espacio entre él y aquella casa. Necesitaba sentirse completo de nuevo, o al menos rescatar las piezas que aún tenían sentido. Horas después, llegó a casa de su hermana, donde lo recibió con una sorpresa enorme y silenciosos brazos de bienvenida. Ella no hizo preguntas, solo lo abrazó el tiempo suficiente para que supiera que era un refugio seguro. Los niños estaban en la escuela, Camille aún no le había escrito. Su hermana puso café en la mesa, habló del clima, de cosas triviales, como si supiera que Marcus no soportaría palabras duras en ese momento. Él le agradeció el silencio con un leve asentimiento y luego se retiró a la habitación de invitados, donde cerró la puerta, se apoyó en la pared y se desplomó lentamente en el suelo. Allí, en la oscuridad, finalmente se permitió sentir. No solo la traición, sino la destrucción de todo lo que creía sobre sí mismo. La duda sobre su paternidad era un agujero en su pecho, pero más que eso, era la certeza de que la mujer con la que una vez había elegido compartir su vida se había convertido en un cruel enigma. Ya no sabía dónde empezaba ni dónde terminaba. Lo único que sabía era que no había vuelta atrás. 2 días después, regresó a la casa solo para ver a sus hijos. Él le pidió a Camille que no estuviera allí. Ella lo respetó. Cuando entró, los pequeños corrieron a sus brazos con la pureza de quien desconoce las profundidades emocionales de los adultos. Marcus los abrazó a ambos con fuerza, les besó la cabeza e intentó sonreír. Les leyó cuentos, les preparó su merienda favorita, vio dibujos animados en la televisión y, al caer la noche, se despidió con vagas promesas de que todo pronto volvería a la normalidad. Pero sabía que eso no sucedería. Nada volvería a ser igual. En el auto, antes de irse, miró por la ventana de la casa. La luz estaba encendida en el dormitorio de la pareja. La cortina estaba entreabierta. La silueta de Camille estaba sentada en el borde de la cama, con la cabeza gacha. Lo que una vez fue su hogar ahora parecía nada más que un edificio lleno de recuerdos desplazados. Era hora de decidir qué hacer con lo que quedaba. La semana siguiente, buscó un abogado para formalizar la separación legal. Quería resolverlo todo con calma, a pesar del caos emocional que aún lo hervía por dentro. Mientras tanto, inició el trámite de la prueba de ADN. No por venganza, sino por auténtica necesidad. Ya no soportaba el vacío de esa duda. Cuando le entregaron los papeles, Camille reaccionó con una mezcla de miedo y resignación. No lloró, no intentó disuadirlo. Simplemente dijo que aceptaría lo que viniera. Que lo entendía. Que, si era necesario, lo firmaría todo. Su presencia ante Marcus se componía ahora de silencios incómodos y frases interrumpidas. Era como si el tiempo mismo hubiera puesto un muro invisible entre ellos, y solo quedara el sonido de lo que nunca se volvería a decir. Los días siguientes los pasó centrados en sus hijos. Marcus se esforzó por mantener su rutina, intentó sonreír incluso con la garganta seca, respondió a las preguntas con cariño, incluso cuando la cabeza le daban ganas de gritar. No habló mal de su madre a los niños. No les guardó rencor delante de ellos. Su dignidad era su última armadura. Pero en su interior, había un huracán silencioso. Cada recuerdo de Camille era una herida abierta. Cada gesto de sus hijos, un recordatorio de lo que podía perder. Y entonces, llegó el día de los resultados. Abrió el sobre en su oficina. Estaba solo. Le temblaban las manos, pero la mirada no vaciló. Lo leyó despacio. Y allí estaba. La ecografía confirmó que el niño era, de hecho, su hijo biológico. Ya no había ninguna duda. Marcus cerró los ojos, apoyó la cabeza en la pared y dejó escapar un profundo suspiro. No fue un alivio inmediato.
Fue algo más profundo, como si una parte de él hubiera vuelto al silencio. Salió de la oficina con la mirada fija en el suelo. Condujo hasta una plaza vacía, se sentó en un banco y se quedó mirando al vacío durante un tiempo indeterminado. Eso no borró lo que Camille había hecho. No lo arregló todo. Pero sí eliminó una sombra. Una sombra cruel que ahora le dejaba espacio para decidir con más claridad qué hacer con su vida. Esa misma noche, Camille llamó. Dijo que había oído el resultado. Quería hablar. Marcus accedió. Se encontraron en un café discreto, lejos del ruido de la ciudad. Ella llegó primero, con la mirada cansada y las manos temblorosas. Cuando él se sentó, intentó sonreír, pero ya no había espacio para sonrisas entre ellos. Dijo que estaba aliviada, que sabía que nunca podría enmendar lo que había hecho, pero que ver a Marcus tan presente en la vida de sus hijos la hacía comprender aún más la magnitud de su error. Él la escuchó en silencio. Cuando terminó, le respondió en voz baja pero firme. Dijo que lo que lo sostenía ahora era el amor por sus hijos, no el pasado que había compartido con ella. Que no la odiaba. Que no le deseaba ningún mal. Pero que ya no había más nosotros, ni quizás, ni nuevos comienzos. Dijo que el perdón no era una puerta, sino una clave para que cada uno siguiera su camino en paz. Camille no insistió. Simplemente bajó la cabeza y dijo que lo entendía. Que quería que él fuera feliz, aunque le doliera. Marcus se levantó primero. Pagó la cuenta. Se despidió sin mirar atrás. En ese momento, algo terminó definitivamente. No con una explosión, sino con una extraña calma. Una madurez que le había sido arrebatada a la fuerza. De vuelta en el coche, encendió la radio y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió escuchar música. No como una vía de escape, sino como un pequeño símbolo de un nuevo comienzo. Pasaron algunas semanas. Marcus regresó a lugares que antes evitaba. Llevó a sus hijos al parque, al cine y se reunió con amigos. Poco a poco, empezó a comprender que había vida más allá de lo perdido. Y fue una de esas tardes, durante una actividad escolar, que conoció a Alana. Era maestra sustituta, recién llegada a la ciudad, y madre de una niña de la clase de su hijo. Su primer contacto fue breve, pero algo en su naturalidad, en su forma de hablar a sus hijos, le llamó la atención. Intercambiaron algunas palabras, luego miradas, luego pequeñas sonrisas. Nada forzado. Nada planeado. Solo la sensación de que allí había algo esperando a ser descubierto con calma. Sus encuentros se hicieron más frecuentes. Almuerzos rápidos, conversaciones durante eventos escolares, intercambios de mensajes tímidos. Alana era diferente. No hacía preguntas que exigieran respuestas inmediatas. No forzaba la intimidad. Pero escuchaba atentamente. Marcus, aún desconfiado de todo, se dejó llevar poco a poco. Y lo que empezó como una amistad se convirtió en algo más grande. Conoció a sus hijos. Conectó con ellos de forma natural. No como alguien que intenta ocupar espacio, sino como alguien que comprende la importancia de cada paso. Y cuando Marcus se dio cuenta, volvió a sonreír levemente. Camille, a su vez, observó esta reconstrucción desde lejos. Vio a su exmarido retomar su vida con dignidad. Vio a sus hijos sonreír con una nueva mujer. Vio lo que había perdido. Y, en silencio, lo aceptó. Su dolor era diferente ahora. Ya no era el dolor del escándalo, sino el dolor del verdadero arrepentimiento. El que no pide perdón. El que simplemente lo lleva consigo. En un último intento por mostrar su arrepentimiento, escribió un diario para sus hijos. Con cuidado, se lo dio a Marcus. Dijo que no esperaba que lo leyera. Solo quería guardarlo. Para que algún día, si querían, pudieran entender. Marcus no prometió nada. Simplemente lo guardó. No para ella, sino para ellos. Meses después, en una tarde soleada, Marcus paseaba con sus hijos y Alana por una feria local. La risa de los niños, el olor a comida, el sonido de las conversaciones, todo parecía más ligero. Un amigo de la familia lo vio y le dijo,
te ves diferente, te ves más completo. Marcus sonrió. Y en esa sonrisa, lo había todo. Había dolor, pérdida, superación y, sobre todo, un nuevo comienzo. Detrás de un pequeño macizo de flores, aparcado discretamente, había un coche con las ventanillas tintadas. Camille observaba. Vio a sus hijos correr a los brazos de su padre, vio a la mujer a su lado sonreír con ternura. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no salió del coche. Simplemente se quedó allí parada, observando en silencio lo que podría haber sido suyo para siempre. Pero ahora era solo el pasado. Y entonces, el chico la vio. No dijo nada. Solo saludó con la mano. Sin odio. Sin resentimiento. Sin sonrisa. Solo un gesto simple y directo. Un saludo que lo decía todo. Y en ese momento, Camille comprendió que algunas pérdidas son definitivas. Pero también comprendió que, al final, cada decisión que tomamos construye el camino que recorreremos. Y ella, al final, caminó sola. Porque hay heridas que sanan con el tiempo. Pero hay otras, que el tiempo solo nos enseña a cargar. El gesto del chico aquel día, el saludo contenido, silencioso, casi tímido, se convirtió en una especie de divisoria entre lo que Camille aún intentaba sujetar con las manos desnudas y lo que hacía tiempo que se le había escapado entre los dedos. No hubo más palabras, ni más enfrentamientos, ni más intentos de acercamiento. Solo quedó la cruda y palpitante conciencia de que nada de lo que hiciera a partir de entonces cambiaría el curso de los acontecimientos. Ella, que se había acostumbrado tanto a tener el control, ahora caminaba sobre el terreno irregular de las consecuencias. Empezó a vivir en un pequeño apartamento, sin muchos muebles, solo los suficientes. Las paredes desnudas parecían eco de su soledad, y cada objeto era elegido con un cuidado casi ceremonial, como si pudiera rescatar, en los detalles, un fragmento de lo perdido. Nunca más intentó reconstruir lo que tenía con otro hombre. No por falta de oportunidades, sino porque comprendió, en el silencio de las noches de insomnio, que hay pérdidas que requieren duelo, no reemplazo. La vida de Marcus, en cambio, se reorganizaba. No sin desafíos, pero con una serenidad que solo el tiempo y la integridad pueden restaurar. Él y Alana habían decidido avanzar con calma, sin etiquetas inmediatas, sin apresurarse a definir lo que eran, pero con una claridad de sentimientos que hacía cada encuentro más significativo. Ella sabía por lo que él había pasado y nunca lo usó como muleta para presionarlo. Al contrario, era en los silencios donde lo apoyaba, en las pausas donde lo comprendía. Con sus hijos, se desenvolvía con naturalidad, sin forzar la cercanía, respetando los espacios y recuerdos que se le presentaban. Eso marcó la diferencia. Marcus se sintió libre por primera vez en mucho tiempo. No solo libre del dolor, sino libre del peso de sostener una relación que ya no existía, libre para ser él mismo, con sus heridas y sus descubrimientos. Un sábado cualquiera, durante una reunión escolar, el coordinador anunció un proyecto de fin de curso que involucraría a los padres en una presentación abierta a la comunidad. Sería algo simbólico, para celebrar la importancia de la presencia familiar en el desarrollo de los niños. Marcus dudaba en participar, no por falta de ganas, sino por la complejidad de la situación. Sabía que Camille probablemente estaría allí. Aunque hubiera una brecha entre ellos, ella era madre. Estaría presente. Decidió entonces que no huiría. Ya no. Ya había huido demasiado de todo. Huir de la incomodidad, del conflicto, de la exposición. Era hora de simplemente existir. Ser padre, estar presente, sentirse completo. Sin miedo a ser visto, sin miedo a ver. El día del evento, llegó con Alana y sus hijos un poco antes de la hora programada. Estaban tranquilos, sonrientes, y la escuela estaba llena de familias, cámaras de celulares, niños corriendo por los pasillos con disfraces que les quedaban mal. Cuando Camille llegó sola, la tensión casi imperceptible recorrió el aire como una brisa densa. Sus miradas se cruzaron, rápidamente. No hubo sonrisa. Solo un silencioso reconocimiento de presencia. Ella estaba sentada en la fila de enfrente, sosteniendo un pequeño regalo envuelto en papel de colores. No estaba allí para causar impacto, ni esperaba ser recibida. Estaba allí por obligación emocional.
La presentación comenzó, y los niños brillaron. Bailaron, recitaron poesía, cantaron desafinadamente, y cada gesto estaba lleno de inocencia. Cuando el hijo menor miró a su padre, luego a su madre, y sonrió, Marcus sintió una oleada de emociones chocar en su pecho. Tras el evento, hubo un breve momento de camaradería en el patio. Camille se acercó con cautela y pidió hablar en privado. Alana comprendió el momento, se apartó discretamente y Marcus accedió a regañadientes. Se sentaron en un rincón apartado, entre macetas y sillas apiladas. Camille no habló de amor, no pidió nada, no usó la culpa como arma. Solo dijo que había leído el diario que llevaba para sus hijos, que releía partes con frecuencia y que le hacía comprender más de lo que nunca antes había comprendido. Dijo que no quería borrar el pasado, pero que esperaba algún día poder reconstruir algún tipo de relación, aunque fuera mínima, incluso como alguien de confianza en la vida de sus hijos. Marcus escuchó todo sin interrumpir. Luego respondió que no le negaría el derecho a ser madre. Que los hijos no eran premios ni castigos. Que su amor no era moneda de cambio. Pero que cualquier acercamiento debía darse con tiempo, con sinceridad y, sobre todo, con responsabilidad emocional. Dijo que aún sentía cosas que no podía nombrar, pero que, para proteger a sus hijos, aprendería a lidiar con cada una de ellas. La conversación terminó sin abrazos, promesas ni reconciliaciones. Solo un gesto de asentimiento, y quizás ahí, el primer ladrillo de lo que podría convertirse en un nuevo tipo de relación, no como pareja, sino como dos adultos que, a pesar de haber roto, aún comparten la responsabilidad de criar a dos pequeños seres humanos. Los meses siguientes se convirtieron en una especie de laboratorio emocional para todos los involucrados. Marcus aún cargaba con recuerdos que dolían, pero ya no sangraban. Camille vivía con remordimientos, pero no se dejó absorber por ellos. Poco a poco aprendió a ser útil de otras maneras, a mostrar cariño sin esperar una reciprocidad inmediata. Y Alana, siempre firme, caminaba junto a Marcus con la paciencia de quien sabe que el tiempo cura lo que la prisa destruye. Un día, durante una cena sencilla en casa, el hijo mayor preguntó si podían pasar la Navidad todos juntos, como en los viejos tiempos. La pregunta cayó como una piedra en la silenciosa habitación. Marcus miró a Alana, luego a su hija, quien ahora lo observaba fijamente, esperando una respuesta sincera. No había dolor en los ojos de la niña. Solo anhelo. Respiró hondo y dijo que hablaría con su madre. Cuando se lo contó a Camille, ella guardó silencio unos segundos, luego dijo que aceptaría la invitación, si realmente era cierta. Y él respondió que ya no tenía sentido negarles a sus hijos lo que una vez tuvieron, aunque fuera de otra manera. Así que, el 24 de diciembre, la mesa estaba puesta para todos. Camille llegó con un plato de postre y una mirada humilde en su rostro. Alana ayudó a organizar los cubiertos mientras los niños corrían por la casa con sombreros rojos y sonrisas sencillas. No había tensión. No había dolor manifiesto. Solo una noche tranquila. Marcus y Camille hablaban de cosas triviales. Alana sonreía con sus hijos, contaba chistes. Intercambiaban regalos, encendían velas. Y por un extraño instante, todos allí parecían simplemente humanos. Llenos de errores, éxitos, dolores e intentos. Esa noche, al final de la cena, Marcus salió a respirar en el patio trasero. Alana se acercó. La atrajo hacia sí, la besó en la frente y le dijo que estaba agradecido por cada detalle de su presencia. Ella sonrió, apoyó la cabeza en su hombro y respondió que amar a alguien también significa comprender la historia que esa persona lleva consigo. Desde el otro lado de la casa, a través de la ventana, Camille observaba. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió envidia ni tristeza, solo una especie de aceptación silenciosa. Sabía que había perdido algo valioso, pero también sabía que aún había tiempo para convertirse en alguien mejor. Tal vez no por Marcus, sino por ella misma y por los niños que aún la esperaban, con preguntas, con heridas, pero también con amor. Al final de la velada y cuando los invitados empezaban a despedirse, Camille cogió su abrigo y se acercó a Marcus. Le entregó un pequeño sobre. Él le dijo que era solo un detalle. Dentro había una foto antigua de ellos y sus hijos, en un marco sencillo, y en el reverso un mensaje escrito a mano, no para recordar lo que fuimos, sino para honrar lo que creamos.
Marcus la leyó, la miró y, sin decir nada, asintió. Ella se fue en silencio. Alana se acercó por detrás, lo abrazó por detrás y dijo, esto es solo el principio. Y él, mirando la foto entre los dedos, pensó que tal vez sí lo era. No un nuevo comienzo con Camille, sino un nuevo comienzo con la vida. Con él mismo. Y con todo lo que estaba por venir. En los meses posteriores a aquella Nochebuena que dejó una huella silenciosa en todos los involucrados, los caminos de Marcus, Camille y Alana continuaron reorganizándose, como placas tectónicas que finalmente encontraron un punto de reposo tras años de inestabilidad. Nada fue fácil, ni debería haberlo sido. Marcus sintió que una nueva etapa se forjaba en su interior a partir de lo que quedaba, pero ahora con menos miedo y más discernimiento. La presencia de Alana creció en su vida con una ligereza que contrastaba con todo lo que había experimentado hasta entonces. No le exigió sentimientos que aún se estaban asentando, no lo presionó para que borrara las cicatrices, simplemente se hizo presente, firme, segura de quién era y, sobre todo, segura de quién era él, incluso en sus momentos más introspectivos. Marcus se permitió más. Largas conversaciones al final del día, escapadas de fin de semana, salidas sencillas con sus hijos. Estaba descubriendo una nueva forma de amar, más madura, menos idealizada, más conectada con la realidad. Camille, por su parte, procuraba mantener una presencia constante pero cuidadosa. Las visitas a los niños se programaban con antelación, se respetaban los horarios y sus palabras eran siempre mesuradas. Evitaba cualquier gesto que pudiera parecer un intento de recuperarlos. Era plenamente consciente de que el amor de Marcus ya no estaba a su alcance. Pero aún así, en el fondo, deseaba reconstruir un puente sólido entre ella y sus hijos. En este esfuerzo depositaba la poca esperanza que le quedaba. Y, poco a poco, los niños empezaron a responder. Los más pequeños, con abrazos más frecuentes, los mayores, con conversaciones más abiertas. Estaban dolidos, sí, pero no endurecidos. Los niños, incluso ante el dolor, tienen una asombrosa capacidad de regeneración cuando perciben el arrepentimiento sincero de quienes han fallado. Una tarde, el hijo mayor le pidió a su padre que los dejara a él y a su hermana pasar el fin de semana entero con su madre. Fue una petición directa, sin titubeos. Marcus dudó por dentro, pero por fuera mantuvo la calma. Dijo que estaba bien, que confiaba en ellos. La verdad era que sí confiaba en ellos. Los niños. Pero aún había partes de él que se estremecían al pensar en verlos bajo el cuidado de Camille durante días enteros. No por miedo a que les hiciera daño, sino por miedo a que, de alguna manera, el pasado se repitiera. Aún así, sabía que si quería reconstruir de verdad los cimientos de la familia que había dejado, tendría que permitir que se formaran otras relaciones fuera de su control. Cuando llevó a los niños al apartamento de Camille, sus ojos brillaban de emoción. Había flores en la mesa, el aroma del pastel favorito de los niños flotaba en el aire y una ilusión casi infantil en su voz. Ella le dio las gracias sinceramente, y Marcus simplemente dijo, disfruta del fin de semana. Luego se dio la vuelta y siguió su camino, sin mirar atrás. Durante esos 2 días, Marcus viajó con Alana a un lugar remoto, una cabaña cerca de las montañas, rodeada de altos árboles y el constante canto de los pájaros. Fue allí, en medio de la naturaleza y el silencio cómplice que existía entre ellos, donde Alana finalmente abrió una parte de sí misma que había estado guardando con tanto cariño. Se sentaron junto a la chimenea, con una copa de vino en la mano, y ella habló de su pasado con un exmarido abusivo, de las noches que lloraba en secreto, de su hija que creció viendo a su madre desmoronarse y a quien, incluso a tan temprana edad, intentaba consolar con abrazos. Él dijo que su decisión de mudarse a otra ciudad fue un acto de valentía, pero también de escape. Quería un nuevo comienzo, pero aún cargaba con el peso de lo vivido. Marcus lo escuchó todo sin interrumpirla. Cuando ella terminó, se acercó, le tomó las manos y le dijo, no estás sola. Ya no. Y fue la primera vez que Alana lloró delante de él. No de dolor, sino de alivio. Porque sintió que allí, por fin, había terreno sólido. Al llegar a casa, los niños los esperaban en la puerta, con el entusiasmo de quienes tenían noticias que compartir. Hablaban de jugar con su madre, de la película que habían visto hasta tarde, de los panqueques que se les habían quemado en el desayuno.
Marcus escuchaba atentamente, mirando a Camille, que sonreía con lágrimas en los ojos. No se acercó demasiado. Simplemente mantuvo la postura de quien observa con cautela, pero sin hostilidad. Y en esa escena, algo quedó claro, lo estaban logrando. No como antes. Pero de una manera nueva, más consciente, más honesta. Unas semanas después, la escuela citó a Marcus para una reunión individual con el director. Al llegar, le informaron que su hijo menor había estado más introspectivo en las últimas semanas y que, durante una actividad de escritura, había escrito un texto que llamó la atención de la maestra. Le entregaron el papel y Marcus leyó, en palabras de un niño de 7 años, una confesión dulce y dolorosa a la vez: tengo 2 hogares. En uno, están mi padre y mi nueva madre. En el otro, está mi anciana madre, que a veces llora. Me gustan ambos hogares, pero desearía que pudieran estar juntos, porque así nadie estaría triste. Marcus sintió que su mundo daba vueltas. No por culpa, sino porque se dio cuenta de la complejidad emocional que sus hijos acarreaban, incluso sin comprender todas las capas de lo que estaban viviendo. Esa noche, reunió a sus hijos y les habló con calma. Les dijo que entendía que todo estaba cambiando y que, aunque su madre y su padre ya no estaban juntos, su amor por ellos seguía siendo el mismo. Les aseguró que nadie estaría triste porque se amaban a todos. Que amar a su madre no lastimaba a su padre. Que amar a Alana no significaba traicionar a nadie. Que las familias pueden tener diferentes formas, pero lo que importa es el respeto y el cariño. Sus ojos se iluminaron. La hija mayor dijo que quería que todos cenaran juntos algún día, solo para jugar a una familia loca que vive en 2 casas. Marcus se rió. Y prometió pensarlo. Y así, mediante un esfuerzo continuo, la nueva estructura se afianzó. Camille empezó a participar con más frecuencia en algunos eventos familiares, respetando siempre los límites. Alana, por su parte, nunca mostró incomodidad, pues entendía perfectamente dónde se metía. No había competencia. Solo un entendimiento mutuo: el bienestar de los niños estaba por encima del orgullo. Una noche, después de un recital escolar, todos fueron a cenar juntos. No como pareja. No como rivales. Sino como adultos que habían decidido crecer con lo que quedaba. En la mesa, los niños rieron, pidieron postre, derramaron refrescos y contaron historias exageradas. Y, por un momento, nadie pensó en la traición, el dolor ni el pasado. Simplemente vivieron el presente. Fue en este contexto que Marcus empezó a pensar en el futuro de forma más concreta. Habló con Alana sobre la posibilidad de vivir juntos. No de inmediato, sino como un plan real. Ella respondió con calma, diciendo que solo aceptaría si sus hijos se sentían cómodos y que nunca entraría en una casa donde no fuera completamente bienvenida. Él sonrió. Dijo que por eso la quería cerca. Y así empezaron a preparar, juntos, un nuevo hogar. No un reemplazo del anterior, sino una nueva página. Con espacio para todos, incluidos los silencios que aún existían. Camille, al enterarse de la noticia por sus propios hijos, no reaccionó mal. Simplemente les dijo que estaban creciendo y que ahora tendrían otro hogar al que amar. Después, sola, lloró. Pero no por celos. Lloró porque realmente comprendió que ahora había un final. Un final definitivo. Y, al mismo tiempo, el comienzo de algo nuevo. Llamó a Marcus esa misma noche. Le dio las gracias. Le dijo que, a pesar de todo, él era digno. Que sabía ser un hombre. Un padre. Y que ella siempre lo admiraría. Marcus escuchó. Y por primera vez, le dijo sinceramente: te perdono. Y ella volvió a llorar. Pero ahora en paz. A la mañana siguiente, mientras llevaba a sus hijos al colegio, Marcus se detuvo frente a la nueva casa en construcción, con los pequeños a su lado. Les mostró el plano, les señaló el jardín, les habló de las habitaciones y de la idea de un porche con mosquitero. Los niños estaban encantados. Y en ese momento, lo supo. Supo que por fin estaba en paz. Que la historia que comenzó con dolor ahora se estaba reescribiendo con madurez, respeto y amor. No el amor romántico del principio, sino el amor que comprende, que sostiene, que transforma.
Y la historia aún no termina. Porque hay algo reservado para el último capítulo. Algo que le dará al pasado el peso justo, al presente el equilibrio merecido y al futuro, la esperanza que nadie esperaba. La nueva casa se terminó a mediados de octubre, cuando las hojas empezaban a caer con fuerza y el viento traía una frescura de cambio que encajaba a la perfección con el momento. La estructura era sencilla, pero cada rincón había sido cuidadosamente pensado, con calma, con la paciencia de quien sabe que un verdadero hogar no se construye solo con hormigón y madera, sino con tiempo, intención y verdades tácitas. Marcus seguía cada paso con una mirada casi ceremonial, como si cada muro erigido borrara parte de las cicatrices del pasado. Los niños habían elegido sus colores favoritos para sus habitaciones, Alana había sugerido un espacio de lectura con sillones y estanterías bajas, y finalmente él solo quería un balcón desde donde poder contemplar el atardecer con su ser querido, sin prisas, sin tensión, solo con la certeza de estar donde debía estar. El día de la mudanza, Camille ayudó con los niños, organizó los juguetes, separó los libros y etiquetó las cajas. Lo hizo sin entrometerse, sin dramatizar, sin dar discursos. Simplemente lo hizo con la dignidad de quien entendía su lugar y sabía que su responsabilidad ahora era diferente. Ella y Marcus hablaron con naturalidad, como dos conocidos que comparten un pasado y un compromiso innegociable con el bienestar de sus hijos. Cuando todo estuvo listo y los pequeños ya estaban dentro de su nuevo hogar, corriendo entre las habitaciones con la emoción de quien empieza de cero, Camille miró a Marcus en la puerta, sonrió con lágrimas en los ojos y le dijo que este era un nuevo capítulo, que se lo merecía. Él respondió que todos merecían un poco de paz. Y ella asintió. Se fueron sin abrazos, pero con respeto, el tipo de respeto que surge después de que todo se ha deshecho, pero que aún elige no destruir lo que queda. La relación entre Marcus y Alana crecía silenciosamente, sin alardes, pero con raíces cada vez más profundas. Había complicidad en cada mirada, compañerismo en cada decisión, cariño en los pequeños gestos. La hija de Alana se había acercado a sus hijos con sorprendente naturalidad, y los tres ya se trataban como hermanos que, a pesar de no compartir la misma sangre, compartían cariño, juegos e incluso los discretos celos de quienes se aman. La nueva casa se llenaba de sonidos diferentes, risas, peleas por el control remoto, carreras por un lugar en la mesa. Era un caos vivo, humano, real. Y para Marcus, ya no había lugar para fantasmas. Cada rincón, cada mañana, cada regreso del trabajo se convertía en un recordatorio de que había superado el dolor sin amargarse. Que había superado la mayor caída de su vida sin querer venganza, sin guardar rencor, sin contaminar a sus hijos con veneno emocional. Un día, al llegar a casa del trabajo, encontró una carta en su escritorio. Era de Camille. Había recibido una oferta de trabajo en otro estado, una oportunidad de crecimiento personal y profesional tras meses de esfuerzo y formación. Decía que lo había pensado mucho antes de aceptar, que el nuevo puesto la obligaría a mudarse por un tiempo, pero que aún quería seguir presente en la vida de sus hijos de la mejor manera posible. La carta era breve, directa, pero cada línea reflejaba el dolor de la despedida. Decía que no huía ni se escondía, sino que simplemente reconocía que necesitaba reconstruir su propia identidad lejos del escenario donde todo se había derrumbado. Marcus lo pensó durante días. Habló con sus hijos, escuchó sus miedos, les tranquilizó. Sabía que sería un cambio, pero también sabía que Camille necesitaba esa mudanza. Cuando se despidió de ella en el aeropuerto, se llevó a los niños con él. Hubo lágrimas, abrazos fuertes, promesas de videollamadas. Y cuando ella subió al avión, sintió una extraña sensación de ligereza. No era alivio. Era comprensión. Alana, observándolo todo con atención, nunca exigió un lugar, un título ni dominio. Estaba presente, firme, segura de sí misma. Sabía que amar a alguien con una historia implicaba respeto por el dolor previo. Y sabía, sobre todo, que el amor verdadero se construye en lo cotidiano. Cuando Marcus, meses después, decidió pedirle matrimonio, lo hizo una tarde cualquiera, descalzo en el suelo de la sala, mientras ella doblaba la ropa y se reía de algo que había dicho su hija. No hubo anillo de diamantes, ni discurso ensayado. Solo una propuesta sincera, acompañada de una mirada llena de futuro. Y ella, con lágrimas en los ojos y la sonrisa más hermosa que jamás había visto, dijo que sí. Los niños vitorearon, sus amigos celebraron, y la vida,
por primera vez en mucho tiempo, pareció haber encontrado una verdadera armonía. La boda fue sencilla, en el jardín de la nueva casa. Solo las personas más cercanas estuvieron presentes, las flores recogidas esa mañana, las mesas decoradas con dibujos hechos por los niños. No hubo ostentación, pero hubo algo más valioso, la verdad. Camille participó a distancia, enviando una carta escrita a mano que fue leída en voz alta. Dijo que los apoyaba, que quería que sus hijos crecieran en un hogar donde el amor fuera un ejemplo, no solo palabras. Dijo que había aprendido de sus errores y que todavía estaba aprendiendo. Y les agradeció por nunca negar su lugar como madre, incluso cuando ella misma lo perdió debido a sus acciones. La carta conmovió a todos. Marcus la metió en un sobre rojo y la guardó en la caja donde se guardaban los recuerdos importantes de la familia. Porque para él, perdonar nunca se trataba de olvidar. Se trataba de reconocer, aceptar y seguir adelante. Pasaron los años. Los niños crecieron, cambiaron de escuela, hicieron nuevos amigos y maduraron con una lucidez poco común. El hijo mayor se convirtió en un adolescente sensible, inquisitivo y justo. La hija encontró en los libros un universo que la ayudó a comprender las complejidades del mundo. La hija de Alana se convirtió en su confidente, y juntos formaron un núcleo familiar que, aunque poco convencional, era sólido, cariñoso y honesto. En una cena de cumpleaños, siendo adolescentes, los tres escribieron cartas a sus padres, entregadas con ojos brillantes y corazones abiertos. En la carta de su hijo, Marcus leyó: «Sé todo lo que pasó. Lo vi. Y aunque no lo entendí del todo en ese momento, lo sentí. Pero lo que hiciste después, eso me enseñó más que cualquier lección en la escuela. Me mostraste que es posible ser fuerte sin ser cruel, que es posible amar de nuevo sin borrar lo anterior. Gracias por nunca renunciar a nosotros». Sostuvo la carta durante largos minutos. No dijo nada. Solo lloró en silencio. Porque ahí, en las palabras de aquel chico, estaba el mayor reconocimiento que podía recibir. Camille también encontró nuevos caminos. En otra ciudad, con nuevas conexiones, pudo empezar de nuevo su vida con más autonomía, lejos de quienes siempre la asociaban con errores. Forjó nuevas relaciones, descubrió talentos que había ignorado y se aseguró de mantener una relación sólida con sus hijos, incluso a distancia. Las videollamadas se volvieron constantes, las visitas durante las vacaciones estaban llenas de significado. Nunca intentó recuperar lo perdido. Pero supo preservar lo que aún podía cultivarse. Y con el tiempo, el respeto perdido se reconstruyó con acciones. No se volvió al pasado. Pero se convirtió en una mejor persona para el presente. Y así, cada pieza del rompecabezas encontró su lugar. Nada volvió a ser igual, pero todo adquirió un nuevo significado. Marcus, sentado en el porche de su casa, con Alana a su lado y sus hijos hablando de fondo, miró al cielo y pensó en cómo la vida tiene una forma brutal y sorprendente de enseñarnos a amar de una manera más madura. Ya no era el amor idealizado, sin defectos. Era el amor que se construye sobre la base de la vida real. Con dolor, con decisiones difíciles, con pérdidas que enseñan y cicatrices que cuentan historias. Y quizás, por eso mismo, era aún más verdadero. Ahora quiero saber qué te pareció esta historia. ¿Qué parte te conmovió más? Deja tu comentario y dime tu opinión, porque es muy importante. Si aún no te has suscrito al canal, aprovecha y suscríbete, activa las notificaciones y dale a me gusta para apoyar este trabajo. Y aquí va una reflexión: la traición no solo destruye relaciones. Destruye la confianza, borra historias, fragmenta familias y deja una profunda huella en quienes no tuvieron la culpa de nada. Una decisión egoísta puede tener consecuencias duraderas, e incluso el arrepentimiento más sincero no tiene el poder de borrar lo hecho. Este canal no apoya, fomenta ni idealiza ningún tipo de traición. Aquí mostramos las consecuencias, el dolor y, sobre todo, la importancia de actuar con responsabilidad y veracidad en las relaciones. Hasta la próxima historia. Y recuerda, el amor verdadero no duele, no se esconde y no traiciona.